otro día yo estuve en una reunión del INTI. Acá el INTI es el Instituto Tecnológico Nacional Industrial, en Industrias. Y a mí lo que me llamó la atención es que todo el mundo conoce Lean y Six Sigma y muy pocos TOC. Entonces, un poco mi pregunta para arrancar, si quieren, es ¿por qué es mucho más popular las otras metodologías, siendo que es mucho más eficaz teoría de restricciones? Bueno, hay una pregunta, hay varios supuestos y hay una afirmación. O sea que, Bueno, obviamente, Gracias por la afirmación primero. Yo bueno, partiría de ahí. me tengo que basar en los datos empíricos. Correcto, Digamos, lo que la realidad muestra. bueno, pues obviamente. muy buenos días, muchas gracias por la pregunta inicial. Bienvenidos a todos los que nos están acompañando en esta sesión de hoy, de día jueves 15 de octubre. Y tenemos planeado leer un artículo y comentarlo. Sin embargo, ante una pregunta inicial, yo creo que conviene empezar con eso y después atacamos con lo que teníamos preparado. Entonces, o sea, yo voy a contestar un poco, pero lo que pasa es que la pregunta que me estaba haciendo son comportamientos que yo solamente puedo especular causas. Y como le aprendí yo al doctor Goldratt, hay que tratar de no ser ¿cómo se llama? Quejumbroso y empezar a echarle la culpa al resto. Y entonces, pues yo te diría que es culpa de los que hacemos teorías de restricciones, que no hemos sabido hacer bien el marketing de estas ideas. Y eso me hace recordar otras cosas, pero no voy a hablar de política, así que me pasa lo mismo. O sea, en todas las áreas de mi vida me pasa la misma cosa. Tenemos No el mismo sabemos reto. cómo comunicar lo que es bueno. Qué terrible. Sí, Entonces, pero fíjate que pudiera ser que estamos encontrando un patrón de comportamiento que no, y no es para quejarse, sino es como para tal vez entender mejor, porque Fernando estaba tirándole un poco de gasolina al fuego, ¿no? Diciendo que para él es como lo mismo que pasa con la comida chatarra y la comida sana, ¿no? La comida chatarra es deliciosa, es fácil, es barata, está ahí disponible, pero te hace peor que la comida sana. Ahora, ¿por qué la gente prefiere la comida chatarra cuando la comida sana claramente tiene una cantidad de beneficios y aún así todo el mundo promulga que hay que comer más sano, etcétera, pero la gente sigue comiendo comida chatarra? Entonces me hizo reír porque yo dije, sí, claramente hay un comportamiento que no necesariamente es irracional, pero que nos explica que aunque uno entiende, eso no significa que uno es consecuente con lo que entiende. ¿Sí? es que a lo mejor no entiende tampoco también. Nuevamente, muchas gracias por la comparación. Me parece tal vez un poco exagerado porque finalmente Sí, Toyota simpática. está simpática, pero como tengo que voy a cumplir con no ser políticamente correcto. Eso no lo soy nunca. Pero sí hay que Ahora, pero reconocerle, está bien, hay que el éxito de reconocerle Toyota puede ser un el disparador. mérito, ¿no? El mérito a Toyota. O sea, está súper bien. Sí, lo que me llama la atención es lo siguiente. Toyota tiene ese mérito, pero también lo tiene Amazon, que Jeff Bezos hace 4 o 5 años dijo que su libro de cabecera era la meta y que sus directivos deberían usarlo como marco de referencia cada vez que toman una decisión o una acción. Eso es digamos, es un mensaje muy fuerte. Y mucha gente te dice, sí, lo leí, y bueno, es como que lo vi en la facultad alguna vez, está muy interesante. Yo no sé si el libro tiene una ventaja y una desventaja ser novela, ¿no es cierto? Porque la novela uno la lee y siempre quiere ver a ver cómo
ganan los buenos, y quizá pasa de largo un montón de conceptos que están entre líneas, por decirlo de alguna forma, que hay que tratar de leerlo un par de veces para ver qué es lo que está diciendo. Pero Y por otro fíjate, lado, como es ajá, fácil de leer, mucha gente lo leyó, y no es un libro de texto. fíjate cómo tú mencionaste a Jeff Bezos, que le está recomendando a sus ejecutivos leer la meta, y eso es pues, una recomendación genérica, si uno quiere, vaya y vea esta teoría. Pero sin ir más lejos, yo me pregunto si Steve Jobs, teníamos el video, ¿cierto, Javier? Que lo encontramos, el video donde explica teoría de restricciones sin decir que es teoría de restricciones, qué es lo que empezó a hacer. Cuando dice, cuando yo volví a hacerme cargo de Apple, vi que teníamos una cantidad de basura en el mercado, cantidad de computadores que estaban fabricados, que metidos ahí en las tiendas. Y él lo que dijo fue, yo cambié eso y empecé a reponer nada más que lo que se vendía, nada más que lo que se vende. Lo tenemos en video y en 3 minutos te hace una explicación del sistema de reposición de teoría de restricciones. Pero Sí. nunca dijo, esto es teoría de restricciones, nunca dice, esto lo aprendí de Lee Goldratt. Entonces, si lo hubiera dicho, tal vez ese sería nuestro mejor marketing. Pero Exacto. Sí, y fíjate que aún así, o sea, digamos que en esta conversación van a salir varias cosas que son entre supuesto y experiencia de tercero y propia, porque por ejemplo, recuerdo en algún momento que esa pregunta se la habían hecho a él y más de una vez, y yo creo que las últimas veces que se la hacían, ya no la tomaba con tanta ligereza, ¿ya? Pero como que le empezaba a molestar un poco que la gente no pensara por su cuenta o que le pidieran a él explicaciones. O sea, creo que en algún momento empezó a sentirse como que le estábamos reclamando, ¿ya? Ese creo que era la sensación al final cuando alguien le preguntaba, entonces yo veía que ya le iba a pegar un cachetón a alguien porque creo que era parte de su frustración también, ¿no? Y creo que cuando uno mira eso, y a veces conversábamos de esto, mire, una de las empresas más exitosas que utiliza teoría de restricciones y que vende, entre comillas, teoría de restricciones, es Realization, ¿ya? No sé si ahora Goldratt, el grupo Goldratt es más exitoso que en general globalmente que Realization. Es muy probable que sí. Pero decía, tienen las mejores referencias del mundo, una lista inacabable, inagotable de las mejores empresas del mundo aplicando cadena crítica, mejorando proyectos. O sea, si tú haces la suma, Sanjeev, que es el CEO de la compañía y fundador, hizo una vez la suma del impacto económico de todas las implementaciones. Y era una cosa monstruosa. O sea, yo el número que me acuerdo eran como 500 billones de dólares en mejoras obtenidas. Como sea que hizo el número, es una cantidad de ceros que está por encima de mi imaginación, ¿ya? Entonces, cuando uno dice, Eli decía, tienen todo eso, ¿y dónde están? ¿Por qué no son la empresa dominante en el mundo de proyectos? ¿Qué falta? ¿Qué y no más hay que solo hacer? eso, uno podría preguntarse, a lo mejor no lo están capitalizando, a lo mejor lo tienen en secreto. Realization hizo lo que a uno se le ocurre que podría ser una reunión al menos anual donde invita a todos sus clientes a hacer presentaciones de sus casos de éxito y hace esta conferencia súper bien publicitada Project Flow. Project Flow y se llena la conferencia y después todo eso queda grabado en video y se publican los videos, o sea, no se venden los videos, están disponibles. O sea, qué más falta? ¿No? Pero En el Igual caso tienen creírse de, secreto. en el caso de la gestión de proyectos, pues hay una cuestión y es que hay una gran tendencia, digamos, a buscar
todos los practicantes de lo que es el tema de gestión de proyectos en los estándares. Hay varios estándares a nivel mundial, el IBMA, que es suizo, el Prince2, que es británico, el PMBOK, que es americano, y en ellos pues uno no encuentra, digamos, una referencia a cadena crítica. En el caso del PMBOK, en la versión 5, en la edición 5, sí había específicamente una referencia a cadena crítica, pero curiosamente al pasar y a migrar de la edición 5 a la edición 6, lo quitaron. La cuestión es que los estándares son influidos pues, por personas que son muy habilidosas, muy, digamos, diestras, conocedoras, con trayectoria en la gestión de proyectos. La situación es que a veces, en el caso, por ejemplo, de la cadena crítica, quienes son practicantes de la cadena crítica, quienes tienen esos testimonios que son valiosos, no se han involucrado, digamos, cuando esos equipos de trabajo que crean las nuevas ediciones y que actualizan las ediciones de los estándares, pues los incorporan en ellos. Esos grupos son grupos como, por ejemplo, los que forman para las normas ISO. Entonces, la información, el cuerpo de conocimiento que registran allá en esos estándares, no ha habido como ese peso en lo que es la incorporación de los estándares. Entonces, toda la gente a nivel mundial, tanto los practicantes como los que están en potencial de formarse en gestión de proyectos, inmediatamente consultan los estándares. Y esos estándares uno encuentra que no tienen una referencia, digamos, con respecto a lo que es cadena crítica. Por lo menos ese es un aspecto, digamos, de poner en reflexión con respecto a esta temática que es de reflexión interesante y que pues genera inquietudes. Mire, Gracias, Luis Miguel. Luis Miguel, o sea, Es lo un que me está caballero. provocando es decir, sí, me está provocando es decir, esto es una conspiración mundial de los Illuminati que nos quieren dejar fuera. Pero, o sea, hay muchísimo de política en todo eso, ¿cierto? Mucho de hacer lobby, de relaciones públicas, y entonces cómo uno introduce una nueva metodología o un nuevo conocimiento es a través de los que el mundo en general les está asignando un grado de autoridad en el tema. Entonces están las universidades o institutos, o lo que sea. Entonces está la ISO para el tema de calidad. Y eso es una empresa que se dedica a vender certificaciones. Ese es su giro, vende certificaciones. Pero por alguna razón se percibe como si la ISO 9000 y la 14000 y la 28000 y la 247000, que ya no me acuerdo por dónde van, pues todos los años están metiendo nuevas especificaciones para seguir vendiendo más certificaciones y más auditoría. Es percibido todo eso como si fuera no un negocio de alguien, sino que, no, bueno, pues esto es lo que debe ser. Es como los mandamientos de la calidad. Es una cosa que está superior a un negocio o a los intereses. Es un negocio. Hay otras normas de calidad también. Están la DIN y está la norma chilena en Chile y hay muchos estándares de calidad, entonces uno se puede certificar por otras cosas. Pero decir que uno tiene la ISO 9001 o la ISO 14000 o lo que sea, se lo han vendido a uno, la ISO se lo ha vendido al mundo como la garantía para poder ser alguien dentro de su industria o su mercado. Y esto entonces me recordó lo que escribimos con Javier en un libro que se llama Olvídate del Urgente, un libro que es buenísimo. A mí me sigue divirtiendo cada vez que lo leo,
me entretengo. Entonces lo abro y me paso ahí no sé cuántos minutos y ya tengo que trabajar, porque es entretenido. Y ahí hay un diálogo, es un diálogo, no es un ensayo y tampoco es una novela, es un diálogo entre un gerente y un amigo suyo. Y entonces el gerente cuando está todavía escuchando a su amigo que le habla de teoría de restricciones, ¿dónde salió, bueno, amigo? Entonces el amigo le empieza a decir, vamos a ver, pero piensa por ti mismo, o sea, tú me estás diciendo que ni siquiera vas a mirar en qué consiste teoría de restricciones, porque nadie más te está diciendo que eso vale, que eso sirve, o sea, porque no lo ves como la moda de la academia o que todo el mundo lo está haciendo. Yo creo que tú sabes más que eso. Entonces el otro le retruca, le dice, bueno, pero espérate un momento, o sea, si eso fuera tan valioso, mucha más gente lo haría, mucha más gente lo estaría usando. Entonces le dice, ¿tú te acuerdas te voy a recordar hitos del conocimiento? Entonces, volvamos al siglo, no me acuerdo si es siglo XVII por ahí. Hay un monje holandés que se llama, ¿cómo es que se llama? Mendel. Un monje holandés se llama Mendel, que él ahí en su monasterio está haciendo experimentos con plantas y descubre las leyes de la genética. Y está súper entusiasmado con sus descubrimientos. Y lo registra todos los, como tiene tiempo, pues hace bien los experimentos y hace bien el registro y hace todo, y va mandando sus hallazgos a la Royal Society y a otras sociedades de científicos. El señor murió en el descrédito. Nadie le creyó nada, porque le dijeron que todo eso eran fantasías, que cómo se le podía ocurrir que hubiera unas leyes que le dijeran a uno cómo se le daban características de los padres o de los progenitores de las especies. Que esa cuestión era al azar y que no sé qué. Que no hay evidencia científica. Y él había aportado todo. Solamente como 30 años después de que había muerto Mendel, hubo dos italianos que recogieron toda su investigación, pero estos sabían hacer mucho mejor su marketing académico y tuvieron la decencia de darle crédito a Mendel. Y entonces lo publicaron y probaron con los mismos experimentos que había hecho Mendel y otros más, que las leyes de la genética funcionaban así, con genes recesivos, genes dominantes, la probabilidad y todo esto. Uno al consultar O sea publicaciones que de teoría, al consultar publicaciones de teoría de restricciones, encuentra que hay una cantidad de publicaciones casi que avasalladora. La situación es que yo percibo, digamos, dos cosas. O sea, una, que digamos, los estándares pues también tienen su peso y hay como esas inquietudes en el normal de la gente que pues sí encuentran, por ejemplo, como mensajes interesantísimos de Jeff Bezos y otros que abiertamente dicen, oiga, esto de la teoría de restricciones es algo espectacular, pero cuando llegan y se encuentran con otro asunto también muy avasallador de los estándares de la ISO. Por ejemplo, en el caso de gestión de proyectos específicamente, en el cual he trabajado bastante, el PMBOK, el IPMA, el PRINCE2, pues no se encuentran referencias a eso y entonces los practicantes pues entran como esas dudas y mucha gente lo que hace pues prácticamente es trasladar, copiar lo que ven y aplicar. Nosotros hemos tenido unas situaciones críticas de desgaste
al entrar, incorporar, querer incorporar, digamos, las prácticas de cadena crítica, y pues uno encuentra como ese ambiente. O sea, sí, Voy efectivamente, en voy a teoría hacer una restricciones hay. aclaración, Luis Miguel. Como, no, no, pero no se ponga en mute. Le- voy a aclarar para la audiencia que Luis Miguel, cuando está diciendo hemos tenido estas dificultades y todo eso, se está refiriendo a Ecopetrol, a una empresa, ¿cierto o no? ¿O me equivoco? No, pues sí, se ha tenido, digamos, en Ecopetrol, en Manzarobar Energy, y yo he estado muy cercano, digamos, a una persona que he considerado como un abierto comprometido con el tema de la cadena crítica, que es el ingeniero José Armando Pérez, y que reconozco, digamos, el esfuerzo que él ha hecho. En Bogotá él ha visitado más de decenas de empresas, Mm, eh, digamos, patrocinando, mostrando e invitando al tema de la aplicación de la cadena crítica. Y se enfrenta que hay reticencia, digamos, a la aceptación. La gente poco cree. Y la gente pues va y consulta, de todos modos, seguramente entrará en dudas, va y consulta los estándares, y en los estándares, digamos, por ejemplo, en el caso de gestión de proyectos, lo que yo decía, el PMBOK de la versión 2015, la edición 5, tenía una parte especial para cadena crítica, y ese lo retiraron en la edición 6. La situación es que esos estándares son impulsados por gente que es entusiasta en participar en esos grupos de, de revisión y consolidaciones de las nuevas ediciones, y a mí me parece que, digamos, no ha habido esa representación que en su momento sí lo hubo para la edición quinta, por ejemplo. Entonces eso pero se ve pero en la ISO. hay mucho interés creado, ¿cierto? Es correcto. Ujú. O Es sea, correcto. Sin embargo, yo digo, la conclusión, en- tenemos que hacer un estándar de cadena crítica, un estándar para la administración de proyectos del tipo teoría de restricciones, sacar el libro y empezar a hacer el lobby de que este es el nuevo estándar. Y se puede apoyar perfectamente bien ahora con toda la historia de implementaciones que hay, porque la pregunta es, bueno, ¿y por qué tendría yo que adoptar un nuevo estándar? Yo creo que mire los así es. resultados, pues, mire los resultados, ¿cierto? Oye, Javier, Creo esto que es podría ser nuestra próxima tarea. Hagamos un estándar. es una iniciativa que me parece muy interesante, porque definitivamente hay todo unos cimientos y hay unos pilares muy estructurados y fundamentados que dan para ello. En el caso, por ejemplo, del Project Management Institute, él tiene su guía lo que es la guía o fundamentos de la gestión de proyectos. Es un texto que, pues, digamos, está estructurado, y sobre él tienen luego una certificación establecida, en la cual día a día pues hay gente interesada en certificarse. En estos momentos, por ejemplo, yo estoy apoyando de una manera de coach a un grupo de personas que quiere certificarse ese, sobre El esa estándar. certificación, que es el PMBOK, que es la certificación PMP. De esa misma manera se podría llevar a cabo una iniciativa. Me parece que es una iniciativa interesantísima que se puede trabajar. Perfecto. Yo creo que voy a tomar eso como un desafío y vamos a conversar ahí con Javier después qué podemos hacer. ¿Qué te parece? Yo creo que podemos alcanzar a llegar a algunas personas que podrían ser cabezas visibles que organizan algo. Podemos hacer, vamos a ver. Sí, ¿Qué es lo hay que que sacarle punta a esa idea. Tengo mis preocupaciones, pero
Eh, sí, es un tema a considerar. Estaba pensando entre medio de escuchar, ¿sí?, a Luis Miguel y la pregunta que hizo Daniel al principio acerca de cómo así la comparación entre Lean, Six Sigma y TOC desde el punto de vista de su expansión y su crecimiento, o por lo menos que está en las palabras de las personas, y cómo llegamos a este tema de la certificación y los estándares. Eh, sí, creo que tengo, o sea, siendo también políticamente incorrecto, lo que me acordé fue, o sea, no he dejado de acordarme, y cada vez que lo oigo me estremece, eh, desde el punto de vista que me hace pensar otra vez y digo, realmente qué podemos hacer al respecto. Y es nuevamente un discurso o una presentación de Russell Lakoff, que es como, yo creo que es un ídolo de Matías y mío por lo menos, y creo que tratamos de hacerle honor cada vez que podemos, que no sé hasta qué punto la gente lo conoce, y si no lo conoce, hasta qué punto entienden la magnitud de, de la agilidad y la habilidad intelectual de esa persona. Pero en un discurso, y ahora para hacerlo así como anecdótico, está contando acerca del encargo o la misión que le encomiendan a un muy amigo suyo, un conocido, una persona también en el mundo de la consultoría y la asesoría, mejora de proceso, un profesor de investigación de operaciones de lo más genial que hay, ni me acuerdo el nombre, pero es cuestión de buscar el video donde está haciendo esa referencia. Pues el tema es el siguiente, que le dicen, lo que queremos es que, querido profesor, investigue la consecuencia, y cuando digo consecuencia es la congruencia, la conexión que hay entre los resultados obtenidos por las mejores corporaciones de Estados Unidos, los objetivos corporativos, ¿sí?, y la cultura o los indicadores o la forma como se gestiona la organización y las decisiones que se toman. Lo que queremos asegurarnos es que las decisiones que está tomando la gerencia son consecuentes con los objetivos corporativos y estratégicos que se tienen, y eso explica los resultados que se obtienen. Para hacerles el cuento corto, es que al final las decisiones que se toman en las corporaciones, la conclusión es que no tienen nada que ver con el resultado que se obtiene. No había una manera de hacer una conexión lógica de causa-efecto. La conclusión de este profesor fue que la hipótesis alternativa era correcta, y la hipótesis alternativa era que la única cosa que podía explicar los resultados no era que las decisiones se tomaban en congruencia con los objetivos estratégicos y corporativos, sino que se estaban tomando para preservar el estatus de vida y condiciones de las personas involucradas tomando las decisiones. Entonces, cuando uno recibe semejante balde de agua fría, que casi que viene congelada, acordándome de un hermano mío, cuando hicimos el curso de Jonah juntos, me decía, me acaba de caer el balde de agua fría. Y decía, pero no solo el balde de agua fría, venía el agua congelada y me cayó el balde completo y me fracturó el cráneo, ¿no? Entonces, cuando uno mira eso, y no lo voy a achacar a si son buenos, malos, no me importa. O sea, al final, cuando uno dice, si esa es la única lógica que explica el comportamiento global, entonces cuando yo miro escuchando a Luis Miguel sobre los estándares, y habiendo conocido inclusive el desempeño de varias organizaciones que están hechas para establecer un estándar en países, por ejemplo, a nivel gubernamental o a nivel industrial, cuando se asocian los gremios y deciden establecer algunas normativas, como decía Matías, que hay una norma DIN chilena o qué sé yo. Entonces uno empieza a ver que al final toda la lógica, más allá de la técnica, empieza a tener visos de proteger el estado en el que está el grupo que determina el estándar. Y entonces la respuesta mía o la conclusión es, vaya usted y trate de romper eso.
vaya usted y trate de que dejen meter cadena crítica. No, sí. Es que como es disruptivo, es Exacto. justamente cambiar el estándar. Entonces, Es cambiar el estándar y quiere decir que dejas a todas esas personas fuera. O sea, la única manera que les... Estoy siendo no, yo estoy dramático. pensando cuál es la alternativa a dejarlo fuera, es incorporarlo. E incluso una buena noticia para ello dice, bueno, es decir, perfecto, cambiamos el estándar. Ahora, todos los que estaban certificados con nuestro estándar antiguo, lo siento mucho, tienen el certificado antiguo. ¿Quieren el nuevo? Vengan para acá a hacer los cursos, pagar la certificación. Actualícense, sí. Sí. Lo cual hay que tener mucho coraje porque alguien que había pagado por los cursos antiguos y todo dice, y esto me lo da gratis, supongo. Espero. Hay cuestiones curiosas y es, yo les cuento, por ejemplo, en el caso del PMBOK, en la evolución desde las versiones iniciales hasta la 4, no había un capítulo dedicado en cuerpo de conocimiento a la gestión de los interesados, que es los clientes. En ese momento apareció la versión 5 e incorporaron un capítulo que es el capítulo 13, que es la gestión de los interesados, es decir, aquellos que están interesados y son afectados positiva o negativamente con la gestión de un proyecto. Yo le Es decir, presento a un hijo que stakeholders. estaba estudiando administración de empresas, le presento la temática y él llega y mira y dice, oye, me analiza y dice, oye, ¿y por qué pusieron de último como capítulo 13 lo que es con respecto al cliente si el cliente es lo primero? Entonces, eso es una inquietud interesante que él hace por pura observación y bajo una perspectiva de que el cliente es lo primero, y se encuentra que eso representa la evolución del pensamiento de quienes influyen, digamos, en un momento dado en esos elementos que conforman un estándar, pero de todos modos va evolucionando. En el caso, por ejemplo, la ISO 9001, al pasar de la versión 2008 a la 2015, hace un cambio trascendental y es que incorpora algo que hoy en día es, digamos, algo establecido como es la gestión de riesgos, de una manera muy específica. Entonces, la temática principal del cambio del 2008 al 2005 incorpora ese elemento y también incorpora un aspecto de contexto. O sea, el asunto en los estándares es que otra de las posibilidades, adicionalmente a la iniciativa que exponía Matías y que se ha estado tratando aquí en estos últimos minutos, es también estar muy atentos a esos comités de participación, porque los comités de participación son abiertos. El asunto de esos comités es que desde cuerpos de conocimiento interesantes, como es la teoría de restricciones, que es un cuerpo ya, digamos que hay muchos practicantes a nivel universal. Entonces, el asunto es el enfoque de poder tener la disposición, el interés, la intención, la actitud de participar en esos comités de revisión que se dan para cada una de las normas, porque en las normativas están abiertas siempre y cuando pues se demuestren, digamos, lo que son el peso de esos aspectos. Entonces yo digo, por ejemplo, en el caso del PMBOK, al pasar de la versión 4 a la 5 y a la 6, uno lo que encuentra es un capítulo que es el capítulo 13, que es la gestión de los interesados y que en últimas, si uno lo va a mirar desde décadas anteriores, se fue forjando un tema, digamos, de que el cliente es lo primero. Eso se incorporó en la edición 4, 5 y 6 del PMBOK. En la edición última, que es la versión 2015 de la ISO 9001, está incorporado el tema de gestión de riesgos. Y el tema de gestión de riesgos es un tema que, por ejemplo, sí en el PMBOK estaba incorporado desde ediciones anteriores. Entonces, esos aspectos de cuerpo de conocimiento pueden incorporarse. Entonces, serían dos vías. Una, estudiar la iniciativa de estructurar una guía de los fundamentos de la teoría de restricciones
Un o la estándar. cadena crítica, y otra sería poder estar atentos a identificar esos, esos participaciones, esos equipos de trabajo que se organizan alrededor de la revisión de las normas, porque la revisión de las normas invita, dice, oiga, quien quiera participar tiene un procedimiento y puede incorporarse en esos equipos de estudio de revisión de las diferentes estándares. Bueno, yo estoy de acuerdo, me pareció súper interesante, a mí me parece que en realidad lo que más me atrae a mí es partir de cero, no incorporarme a un comité del PMBOK o del LITMA o de lo que sea, ¿no? Partir de cero, empezar con otro estándar. Pero eh, ya, Quiero hacer yo una voy a tomar nota. especulación. Quisiera hacer una especulación un poco mayor con respecto a por qué Sí, quizá no Ah, se adapta. tú habías hecho la pregunta, pero tenía una respuesta. Por o favor. No, sea, no tengo una respuesta, tengo una especulación. ¿No eso. será que la ingeniería industrial está basada en supuestos que la teoría de restricciones desarma totalmente? Porque todo lo que es administración está basada en la contabilidad de costos. Y todo el mundo hace 100 años que estudia lo mismo. En el momento que le desarmás esa base de sustentación, tanto los profesores como los alumnos, como los profesionales, se quedan sin herramientas para administrar. Entonces es más fácil estar, digamos, a la defensiva que asumir como que lo que aprendí estaba mal. Bueno, es correcto eso, pero déjame que te voy a aportar algo y tú me dirás si es o no parte del cuerpo de conocimiento de ingeniería industrial. Conoces la programación matemática, la optimización. La optimización que es programación lineal, Sí, y todos esos, los programas lineales se resuelven con simplex, y programación no lineal, que es ya con cálculo diferencial con las condiciones de Ramesh-Kuntaker, donde uno tiene las condiciones de primer orden, condiciones de segundo orden, y a todo eso le tienes que sumar además las variaciones cuando tienes variable discreta en vez de continua, y de ahí se derivan también flujo en redes y programación discreta y demás cosas que uno puede ir sumando como técnicas que le enseñan a uno como ingeniero industrial. Yo recuerdo todo eso. Y eso es justamente teoría de restricciones, sí. solo que en difícil y en sofisticado. Teoría de restricciones, la ingeniería tiene ELI, es decir, todas las cosas que dice optimización, pero en simple. Claro. Sí, sí. Entonces, no es que nos enseñen en en las universidades y en el cuerpo de conocimiento que, que hacen parte de la formación de ingeniero industrial los conceptos correctos. El problema está en que se enseña eso junto con lo otro que es más fácil. Son Y, contradictorios, nadie le dice a uno que es contradictorio y todo el sí, mundo tan además, ancho, pues. igualmente, Felices. si vamos a Latinoamérica, ¿quién es el que le habla de dinero al dueño? El gerente financiero, y él no Bueno, maneja estas herramientas. no la maneja porque no quiere, porque normalmente ha también tenido cursos de econometría y ha tenido cursos de programación al menos lineal. No sé si no lineal, sí, yo creo que sí, los economistas también dominan bastante la programación no lineal, porque hay muchas de las teorías económicas cuantitativas que se basan en hacer la optimización de los sistemas con esa, me estoy acordando ahora, bueno, es lo mismo, la solución de los programas o sea, los mercados de Cournot, por ejemplo, y eso. Sí. Pero eh, es cierto, o sea, para mí eso es cierto, bueno, yo ya le he dicho, el muro académico es un tema difícil de empujar.
Y entonces, Ahora, perdón, Matías, si la viene, pregunta si es, viene el estándar, perdona, si viene un estándar nuevo que viene desde la industria y que empieza a salir en el diario y se empieza a certificar gente, a tener éxito con ese estándar, las universidades no tienen otra. Dime, Gustavo. no, la pregunta que a mí me quiero retrotraer, cómo iniciamos esta conversación a partir de una inquietud de Daniel, que yo también la he tenido. Sí, Es más, yo quiero confesar que tuve varios intentos porque teoría de las restricciones se enseña en la universidad donde doy clase. Con el paso del tiempo, lo y enseñas tú. particularmente, sí, pero no enseño nada de esto, ¿no? O sea, la cátedra que concursé es economía para una carrera que es agronomía, nada que ver con esto. En principio, el programa que me tocaba dar. Ahora, la pregunta de todo esto, yo me quiero retrotraer a cómo iniciamos esta conversación a partir de lo que planteó Daniel, porque lo que suma Luis Miguel y que se ha estado comentando es sumamente interesante. El planteo es, ¿qué queremos lograr? ¿Cuál es nuestra inquietud? ¿Desde dónde hablo? Y puede sonar muy egoísta, de hecho es egoísta, si lo miro y digo, che, estamos en un océano azul, ¿no? Es La verdad, cantidad de es gente que verdad. gestiona teoría de las restricciones es un océano azul. ¿Me podría interesar incrementar ese océano azul? Sí, depende de dónde me O sea, posiciono. el océano azul es el mercado donde uno puede aplicar esto sin competencia porque son muy poquitos los practicantes, entonces está todo el mundo. Entonces, a ver, lo que plantea Luis Miguel yo lo comparto plenamente. El análisis que han estado haciendo es muy interesante. El punto es, ¿qué nos interesa? ¿No? Porque a ver, yo tengo una hipótesis de por qué teoría de las restricciones, por qué me choqué contra la pared 1000 veces, no una, cuando planteé, enseñemos teoría de las restricciones en las universidades. Bueno, lo primero que tengo para decir es que el nombre no vende. ¿Sí? Hay muchos nombres que son malos, pero con una buena bajada uno puede empezar a asociar ese concepto con una idea, ¿no? Hace un rato se mencionaba el tema de la comida chatarra. Bueno, finalmente se asoció a la comida chatarra con felicidad, no con colesterol ni con problemas de salud. Bueno, Ni con el pero en presupuesto. definitiva, claro, pero en definitiva estamos yendo a decir, bueno, está bárbaro, podemos hacer 1000 cosas como grupo, el tema es qué nos interesa lograr. O sea, si como grupo nos proponemos ser una red de expertos, a ver, ahí vamos a desarrollar, vamos a hacer conocer una aplicación, vamos a hacer conocer una metodología de gestión de proyectos. Bárbaro. Pero si no, me parece que son análisis en algunos casos contrafácticos de que hubiese pasado, interesantes, como charla de café, pero me parece que no estamos teniendo la asertividad de decir, bueno, ¿qué me llevó al final de esta reunión? Perdón que vengo a patear el tablero, ¿no? Pero No, es no, la no. inquietud A mí me que llevó, finalmente me surge, digo, yo tomé nota a lo que me llevó a esta reunión. Ya sé a quién voy a llamar después de esta reunión, bien, eso está bueno, ¿no? Yo tengo. eso está bueno. Y Fernando dice, Muchas cosas. dice varias cosas. Aquí voy a irme al segundo párrafo que escribió Sí, en el chat, donde dice, es que en realidad teoría de restricciones tiene que ver con pensar, o sea, con un proceso de pensamiento y análisis de causa y efecto. Y me pregunto, ¿cuántas personas en el mundo se dan cuenta de los procesos de pensar propios? Yo creo que mucha gente. La mayoría de los intelectuales tienen orgullo de decir que ellos tienen su proceso de pensamiento y de que razonan y que todo. En realidad, entonces sigue Fernando, en realidad no se dan cuenta de su forma de pensar. Entonces menos están habilitados para pensar en una organización como una empresa o bien traspasan la forma de pensar propia a la gestión de empresas, puesto que es imposible que alguien que piensa sin razonar en la forma de causa-efecto, en lo personal, lo haga de esa forma gestionando una empresa. Es un juicio duro para la forma en que piensa un montón de gente. Yo creo que, y repito,
mucha gente que conozco tiene orgullo de pensar en forma lógica y de razonar. Otra cosa es que no se han cuestionado cosas que la mayoría de la gente no se ha cuestionado. Yo no me las cuestioné y me pegaban, pero de frente. O sea, yo me chocaba contra la contabilidad de costos en la empresa, estoy hablando del año 95. Me senté 1 hora un día al lado del contador de costos a mirar lo que hacían. Y él me enseñaba. Yo le decía, ¿y usted por qué está asignando el sueldo de los gerentes a los productos? Y dice, porque así se hace. Tú aprendes. Yo llevo haciendo esto 40 años. No me venga a discutir. Y yo en ese momento dije, bueno, está bien, hay que aprender de la experiencia. Uno, o sea, que le vaya a mí yo a enseñar a este señor cómo hacer su trabajo. En realidad no tenía que enseñarle a hacer su trabajo. Y yo mismo, en esa misma empresa, por otro lado, no porque hubiera pensado que eso estaba mal, estaba tratando de resolver el problema de optimización de la producción con las restricciones y con la función objetivo y todo. Y se me hacía pero dificilísimo porque era muy complicado asignarle valores a los parámetros de producción y de costo y demás. Habían tantas variables. Era muy difícil. Y abandoné eso después de 2 meses. Pero fíjate que yo estuve frente a las dos cosas y no me di cuenta de la contradicción entre las dos. No te das cuenta. Me di cuenta solamente cuando me lo dijo Eri en un libro. Entonces, no le echemos la culpa a la gente que no son capaces de salir de un paradigma que todo el mundo le ha dicho que es así. O sea, es muy difícil. Entonces dice, esto tiene que ver con un aprendizaje del enfoque sistémico, estoy de acuerdo. Y eso no es natural. Bueno, no sé, eso depende de la historia y de la tradición. Los orientales parece que lo tienen mucho más natural que nosotros. Ellos piensan en el yin y el yang y piensan en los sistemas integrados, mucho más que nosotros. De hecho, la invasión de conocimiento occidental fue la que echó a perder bastante la industria japonesa en algún momento. Y requiere adición de energía, sí. Entropía versus negentropía, no conocía la entropía, pero está bueno el término. O sea que sí es sacarle, o sea, es mover el piso. O sea, es lo que hace la distinción Russell-Lakoff nuevamente entre mejora continua y mejora disruptiva. Sí. O sea, la mejora continua es buena, sí, pues uno va mejorando un sistema. Pero cuando uno quiere pegar un salto de esos que dicen vamos a cambiar los fundamentos, no es mejora continua eso. Es una mejora disruptiva. Rompiendo unos esquemas, por favor, adelante, Fernando. Sí, hola, buenos días. Hola, Mira, en Fer. realidad, básicamente, efectivamente es una afirmación o algo que yo, una declaración que hice ahí como un poco provocativa, pero tiene que ver justamente, es como una generalización, cuando uno dice los políticos son corruptos, ¿no es cierto? Queda claro. Pero lo quiero aclarar para que no quede la sensación de que creo que el 100%, sino que tiene que ver un poco con el comentario que se hizo al comienzo de que por qué tan pocos TOC, aunque no creo que sean pocos, por la cantidad de material que hay y evidencia que hay en las redes, tal vez a usted y a todos nosotros nos gustaría que fuera más masivo, porque chocamos con un gran muro cuando queremos desarrollar o aplicarlo, porque todos los demás están pensando en otra forma, y parece que uno es el pájaro raro o es el distinto. Entonces claramente eso como que incomoda, porque uno dice, pero ¿cómo no son capaces de ver las bondades? Pero ahí está, pues, tiene que ver justamente con la mente, tiene que ver con los hábitos, con lo aprendido y con lo difícil que es desaprender una forma de comportamiento y establecer una nueva. No es fácil. Y eso básicamente porque en realidad es un trabajo, yo creo que es el desafío que ustedes los mueve y que a los que estamos acá yo creo que también nos inquieta y queremos tratar de que compartir estos beneficios, pero es difícil porque tiene que ver con la forma de pensar. Y sí, efectivamente es como la declaración es
absolutista, pero tiene la idea más No, de provocar. o sea, Pero- yo pero te contesté fenómeno. lo mismo que me dijo a mí Eli Golrad. Me dijo, ¿por qué subestima al resto? Sí, yo nuevamente pensando un poco como que dónde estoy parado en todo este comentario y escuchando a Gustavo con la preocupación de más allá de esta diatriba o O sea, dialéctica que ¿para tenemos, dónde queremos ir con eso? para dónde queremos ir. Entonces, yo voy a hacer una declaración personal, eh, que es lo que me motiva a mí a levantarme todos los días, ¿sí? Y a estar dedicándole tiempo a esto y seguir echando adelante. Y eso es lo que, pues yo me racionalicé, que eso es lo que a mí me interesa, ¿sí? Que quede claro, o sea, es lo que a mí me da emoción. Primero hay entendimientos, hay convicciones que tengo, cosas que he ido aprendiendo y he cambiado mi visión acerca de cómo es la realidad. Creo que tengo una condición particular mía que muchas personas comparten, pero digamos que viene de mi entrenamiento, a las experiencias a las que me sometí. Y eso está ligado a haber estado en el mundo de la ciencia, ¿ya? O sea, ciencia básica, donde a veces uno se pregunta qué chucha estoy haciendo, ¿no? Es decir, ¿qué estamos investigando para hacer qué? Y es la convicción de que efectivamente tratando de entender la realidad y hacer la conexión a algo práctico tiene valor. Mi problema siempre con la ciencia fue no estar haciendo ciencia por hacer ciencia, sino que lo que estuviese haciendo tuviese una aplicación práctica, tuviera una conexión a resolver un problema en la realidad. Cuando esa es la motivación, que uno quiere resolver problemas, uno quiere ayudar a mejorar algo, mi convicción es hoy en día que, como hay muchos dichos, el mundo está suficientemente hecho mierda, ¿no? Y pareciera que cada día está más jodido, pues yo quiero aportar a mejorar, yo quiero aportar a retrasar la velocidad de declive o contribuir a eso. Esa es la primera declaración. La segunda es cuando uno mira América Latina, tenemos una cantidad de paradigmas adoptados, asimilados, adquiridos, inventados, no importa, son los que tenemos, que creo que nos llevan a ser mucho menos efectivos y eficaces en conducir nuestras propias vidas y en hacer las cosas bien. Conclusión, creo yo que la gente que se levanta todos los días y quiere producir y quiere trabajar y tiene una conexión entre el esfuerzo que produce y lo que produce es su propiedad y eso está en condiciones de hacer con eso lo que le dé la gana, pero le motiva ser productivo y eso es lo que hace que sienta que la vida tiene sentido, el producir, el generar, el mejorar las cosas y que tiene obviamente relación con las personas que tienen de alguna manera esa misma actitud ante la vida. Entonces, eso es lo que creo que es como el hilo conductor que nos va a sacar o nos va a permitir contribuir de esa manera, o en ese grupo, en esa filosofía, o en esa visión. Y tengo como la contraparte que siempre es motivante estar en competencia, en lucha o en guerra con algo, pues yo intelectualmente me declaré en guerra contra los políticos y contra los gobiernos, ¿sí? En ese sentido. ¿Por qué? Porque siento que son entes que creamos para ayudarnos y lo que están haciendo es coartando la libertad para que la gente pueda hacer. Y no estoy haciendo propaganda política. Entonces, mirando eso, No, todo lo ¿qué es lo contrario. que... Es contra propaganda. Sí. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer? Mi misión declarada, mi compromiso conmigo mismo es, no importa que las condiciones están dadas, mi objetivo es lograr que cada empresa, cada persona con la que yo interactúe, ayudarlos a salir adelante lo más rápido posible, lo mejor posible, y la mejor herramienta que tengo, metodología, es lo que con Matías nos tropezamos con él y un privilegio que sigo agradeciendo, que fue de esas cosas que son un choque de moléculas en el universo, uno nunca sabe. Alguna decisión tomamos cada uno por nuestra cuenta que
nos atravesó en ese mundo de oportunidades. Pero una vez que uno recibe ese golpe intelectual, no puede ser, no puede dejar de ser el mismo. Y esa es parte de la lógica. Entonces, para mí, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Y en eso, pues digo tratando porque con Matías me considero que estamos ahí entre comillas, en esa lucha, en esa briga, en ese camino, en ese viaje, ¿sí? Esa misión. En esa misión de ser consecuentes con eso. Llevar a las empresas a mejorar, a echar adelante, a las personas con el conocimiento que tenemos. Entonces, es volcarlo, compartirlo y todo eso en ese sentido. Y al final no es otra cosa que hacerle honra al legado de él. Ese es mi objetivo fundamental. Pegado de ese objetivo está la otra condición, es que lo hacemos con teoría de restricciones, porque hasta ahora es lo que mejor funciona, es lo que hemos aprendido y lo hemos demostrado en la práctica, y además queremos que nos paguen por eso, ¿no? Bueno, eso era una parte muy importante, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Ese es uno de los obstáculos. Correcto. Creo que fue Fernando el que comentó algo. Uno de los obstáculos que uno tiene es que cuando uno quiere que le paguen por eso, eso pone inmediatamente el interés económico de la relación como un sesgo a la credibilidad, porque dice, bueno, si usted lo que está tratando es de venderme una cosa, no por lo que más me convenga a mí, sino porque eso es como ha sido la Siempre. tradición de intercambio. Dice, sí. No se preocupe tanto del cliente, sino que el interés propio, entonces cada uno cuida su propio interés. Pero parte de la cultura que estamos tratando de impulsar es para que uno obtenga mayor valor, lo primero que vamos a tratar de hacer nosotros es de proveer más valor al resto. Y eso ya es un cambio de paradigma. Francisco quería decir algo hace rato. Sí, antes que dejemos a Pancho, para cerrar el círculo de lo que iba a decir, es precisamente eso. Perdón. No, sí, digo, uno quiere que le paguen, pero al final la lógica está en la responsabilidad que tenemos de generar valor para poder recibir valor. Entonces, al final, lo que le aprendimos a él, y esa es la lógica que él tenía, el conocimiento nunca quiso restringir nada. Siempre decía, esto tiene que ser abierto, público, la gente tiene que aprender. Ahora, la experiencia y el valor, ¿de dónde proviene? De tener experiencia aplicándolo, cayéndose, entendiendo qué se hace, qué no se hace, cómo es la mejor manera de hacerlo, adquiriendo esa experiencia. Entonces, al final, creo que lo primero que uno tiene que hacer para seguir trabajando en este tema de acelerar teoría de restricciones es hacer lo que estamos haciendo, es compartir, abrir, comunicar, exponerse. Y el intercambio de valor tiene que ser voluntario. Pues sí, hay gente que nos pescará, como dicen acá los chilenos, nos va a entender, va a interesarse, se va a persuadir y va a querer que hagamos cosas juntos. Pero la mayoría no. Pero eso no quiere decir que no vamos a seguir comunicando, haciendo, y ese es parte mucho del tema, es eso mismo, que no hay, y esa es mi convicción, es que no tenemos un acuerdo certero de que tiene que haber un mecanismo de comunicación y de generación del mensaje, llámese predicar, ¿no? Continuamente externalizado de nosotros para afuera, cosa que ahora estamos haciendo, hemos sido mucho más disciplinados. Estas sesiones van en esa dirección, sí. Y yo aspiro a que nos convirtamos en unos youtubers importantes consagrados claro, en este tema y que sea de divulgación y de pronto terminamos recibiendo donaciones nada más que por hacer las sesiones semanales discutiendo y entregando conocimiento, lo que sea. Ya veremos. Francisco. La realidad nos irá llevando. Pancho. Oye, Francisco tiene algo en su mente. Por favor. Tenía algo en su mente. Tengo algo en la mente y era relacionado al tema de la contabilidad de costos y lo que ha pasado en el tema Perdón, los perdí.
Sí, la conexión estamos con paciencia porque la conexión desde, creo que Guayaquil es. Estamos... ¿No? La conexión se me cayó, no sé si ahora me escuchan. Sí. Sí, era referente al tema de la contabilidad de costos y creo que lo que puedo ver es que mientras más se perfecciona, por llamarlo así, el tema contable, con la aplicación de NIPS y con todo lo que está transcurriendo, cada vez se aleja más de los conceptos de sentido común. Es decir, la contabilidad ahora lo complica más. Ahora, justamente con el tema de pandemia, hay un concepto en contabilidad que es el ajuste de inventario, en el cual tratan de evaluar el valor del inventario, tratando de ponerlo a un valor real, entre comillas. ¿Qué quiere decir esto? Que ajustar al valor del mercado del inventario, pero ahora muchos bienes, productos han perdido valor. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ir para atrás y hacer ajustes con valor. Entonces creo que cada vez la contabilidad en general, no solo la de costos, sino la contabilidad más del mundo, pero por las restricciones. Entonces esa lucha con las universidades es más profunda. No, es profunda, es ancha, es larga y es alta. Y yo te tengo una más. Y aparte de todo eso es infinita. O sea, para propósitos prácticos, nos va a tomar mucho tiempo. Oye, yo tenía un artículo para discutir en esta sesión. Yo creo que no hay tiempo porque el artículo tiene 840 páginas, o sea, palabras, y son 3 páginas. Y con eso podemos terminar, pues redondea bastante bien. Es un solo concepto, está escrito por una empresa, en el blog de una empresa de software, no dice el autor, y nos lo compartió Josué Pérez, que es uno de los participantes del diplomado, y habla del cliente interno. Entonces lo vamos a unir con él en un segundo. Voy a compartir. Lo estamos viendo, ¿cierto? Yes, sir. Esta empresa es una empresa brasileña. Yo lo traduje del portugués. Le metí a Google Translator. No crean que yo le puse mi traducción. Cambié algunas palabras. Lo titulan La falacia del cliente interno y lo escribieron por ahí mayo del 2016, o sea, hace 4 años y un poco más. Y empieza así. A menudo he visto personas que utilizan el concepto de cliente interno o usuario interno al referirse al trabajo realizado entre áreas. Algo como, tengo una demanda para ustedes aquí y como soy cliente o usuario interno, necesito que ustedes resuelvan esta demanda lo antes posible, preferiblemente antes del día 10. Incluso he visto a algunas personas proponer que nos evaluemos entre nosotros como clientes proveedores internos. Es decir, que evaluemos la satisfacción del cliente, el usuario interno, con su proveedor interno. Y aquí le faltó decir también que ponen precios de transferencia de repente para evaluar a las distintas áreas. El problema de usar este concepto de cliente interno para la relación entre áreas es que tiende a poner a las personas en esas áreas en lados opuestos. Es decir, una persona en un área pide algo, o un término que también he visto que se usa, tiene una demanda a otra área. Un área pide y la otra lo hace. Si la otra área no lo hace bien, el área que solicitó se queja. Un área pide, entonces el área que atendió la demanda justifica que el pedido no estaba claro y que el pedido debe realizarse en el formato Z, especificando A, B y C, porque sin esto no es posible atender la demanda de manera adecuada, ni siquiera a tiempo. Y así, entonces,
justificaciones de lado y lado y quejas y empiezan a generarse conflictos entre las áreas. ¿No es cierto? Estoy sacando las conclusiones de lo que estoy leyendo aquí. Esta empresa no es una empresa de teoría de restricciones, la que escribió el artículo, pero van a ver que sí son practicantes de Agile, de programación ágil, por lo que dice más abajo. Además, las empresas suelen tener más de 2 áreas. O sea, todo lo que había dicho entre un área y otra, empiecen a multiplicarlo por la cantidad de áreas y las interrelaciones que se producen. Así, un área puede tener más de un cliente interno y en consecuencia puede recibir varias demandas que la mayoría de las veces son todas para ayer y todas son las más importantes para la empresa. Claro. Entonces comienza la disputa de prioridad. ¿Te acuerdas, Javier, en Olvídate del Urgente, cuando decíamos priorización es la palabra elegante para decir qué es lo que vamos a retrasar? Exacto. Como no sabemos lidiar con la verdadera prioridad, entonces ahora vamos a trazar esto. Cliente interno versus trabajo en equipo. En 2001, un grupo de personas que trabajaban en el desarrollo de software bajo demanda se reunió para hablar sobre mejores formas de hacer software. Estas conversaciones dieron lugar al manifiesto Agile, que contiene la base de los conceptos de agilidad que mejoraron enormemente la tasa de éxito de los proyectos de desarrollo de software en nuestra industria, que es la industria de Giacomo, la empresa esta brasileña. Durante estas conversaciones llegaron a la conclusión de que, entre otras cosas, se necesitaba más colaboración con el cliente. Es decir, fíjate cómo se va uniendo todo lo que hemos conversado hasta ahora en la hora que llevamos de conversación. Luis Miguel cuando decía que en el PMBOK no había ninguna referencia a las demandas de los clientes, aquí estamos hablando de lo mismo. Es decir, para tener más éxito en los proyectos de desarrollo de software, es fundamental que el cliente sea parte del equipo que desarrolla el software y no un mero espectador exigente. Entonces aquí hay una gráfica mostrando la contradicción entre lo que es trabajo en equipo y la relación cliente-proveedor interno. Es necesario acabar con este concepto de cliente-proveedor interno y volver a utilizar el viejo concepto de trabajo en equipo, incluso entre diferentes áreas. El trabajo en equipo no solo para personas de la misma área, sino también para personas de diferentes áreas. Cualquier empresa puede y debe verse en última instancia como un equipo de equipos. Para trabajar bien en equipo es necesario tener empatía, es decir, saber comprender y respetar el punto de vista del otro, ponerse en su lugar e intentar comprender cómo piensa el otro y por qué piensa así. Las diferentes áreas tienen diferentes culturas y formas de pensar. Eso es bueno. Los equipos funcionan principalmente porque diferentes personas, colaborando entre sí, pueden producir un resultado de mayor impacto que si usaran solo sus habilidades individuales. Voy a comentar un poco aquí. Lo que está diciendo aquí en el artículo es otra forma de decir cuando uno reconoce la naturaleza sistémica de los equipos. Cuando 1 más 1 ya no es 2, sino que es más que 2. O sea, cada uno por separado produce menos en conjunto que cuando se juntan y actúan más en coordinación, sincronizándose. Si todos pensaran lo mismo, esto no sería posible. No lo sé. Ahí está hablando de pensamiento de grupo. Estoy de acuerdo. En las teorías organizacionales, cuando se analizan los desempeños de equipo, el pensamiento de grupo se produce cuando alguien tiene una idea y el resto acepta esa idea rápidamente sin cuestionar nada. Y entonces todos ahora están de acuerdo en un error y todos están de acuerdo en llevar adelante ese error. Tenemos ejemplos de eso nuevamente a nivel político en la Unión Soviética y demás. Y es terrible.
Pero por otro lado, si todos piensan lo mismo, después de un buen análisis de causa y efecto, como hacía Fernando, y ya hemos analizado los pros, los contras, hemos visto las ramas negativas, hemos visto cómo resolverlas, nos hemos puesto de acuerdo en cómo superar todos los obstáculos, ahora pensamos todos lo mismo, yo creo que es muy bueno, no es malo. O sea, entonces, como haciendo la diferencia, ¿qué significa la frase? Entiendo que si todos pensaran lo mismo es si todo el mundo acepta un razonamiento sin cuestionarlo. Me parece mal. O sea, todos en el equipo tienen que ser cuestionadores, tener pensamiento crítico. Eso le da mucha riqueza al equipo. Y continúa el artículo. Por eso, para que haya un verdadero trabajo en equipo es necesario no solo tolerar y vivir con las diferencias, es necesario explorarlas. Es necesario colaborar, intercambiar conocimientos, valorar el conflicto sano. No sé a qué se refiere con conflicto sano. Aquí estamos frente a alguien que no cree en uno de nuestros postulados de teoría de restricciones, que todo conflicto lleva a efectos indeseables, por lo tanto, ninguno sano. Lo que estamos haciendo aquí ahora es, o sea, en teoría de restricciones, es decir, me parece muy bien valorar el reconocer los conflictos para ahora pensar juntos y eliminarlos. Perfecto, yo ahí no tengo problema. No tener miedo a debatir y disentir. Bien, ningún problema. Cuando dos personas intercambian ideas, cada una sale con una idea más, todos ganan. No sé, eso puede ser así, puede ser que no, pero si tenemos una buena discusión, nos vamos a ir a enfocar a los supuestos, los fundamentos. Y ahí sí todos ganan, porque o resolvemos o por lo menos quedamos con una buena dirección para ir a investigar y ya la siguiente conversación avanzamos. Y las Correcto, que diferentes opiniones. perdón, que produzca convergencia, es decir, que podamos ir Sí, descartando los supuestos errados. eso. Ese es el principio de convergencia, es lo mismo que decir creemos en la simplicidad inherente de los sistemas. Entonces, las diferentes opiniones ayudan a construir, siempre que no estén motivadas por el ego, la desconfianza, sino que por la creencia en un mejor resultado. O sea, esa cultura de vamos a buscar identificar los conflictos, porque ya no somos tú y yo en conflicto, sino que somos tú y yo juntos en contra del conflicto. Son dos posiciones distintas. Y entonces aquí da un ejemplo práctico que la verdad es que el ejemplo lo dejé porque estaba el artículo, pero no me da muchas luces. Yo encontré bastante valioso el artículo, primero porque cuando dice la falacia de algo, me gusta porque va a ser disruptivo. Y la innovación disruptiva es la que realmente mueve las cosas. ¿Y cuánta gente no ha construido estrategias y modelos de gestión basados en este concepto de cliente interno? Hay cursos de esto y hay consultoras que se dedican y dicen, ustedes de ahora en adelante se van a organizar así. Y vean lo que dice aquí. Entonces mi comentario es que con teoría de restricciones lo que hemos descubierto es que efectivamente eso de los clientes internos no va. De lo que se trata es, ya aquí conectándolo con cosas fundamentales para lograr mejorar la productividad en las empresas, es eliminar todas las fuentes de conflictos, y que son 5, son las 5, lo que llamamos los 5 motores de la desarmonía, o sea, que llamó el Igo al rato. Y el primero es cuando uno no sabe muy bien cómo el trabajo de uno contribuye al objetivo global de la organización, está muy desmotivado y no sabe muy bien qué hacer. Y entonces ahí es muy difícil priorizar bien también, ¿correcto? O sea que
lo más probable es que las cosas que está haciendo no son las que debe estar haciendo, por lo tanto va a tener un montón de quejas a diestra y siniestra en la organización. Y luego está la segunda, es cuando uno no sabe lo que otros están haciendo, cómo contribuye eso al objetivo global. Ese es el segundo motor. El tercero tiene que ver con la inercia, o sea, no cuestionarse nada. Entonces es muy bueno tener este pensamiento crítico y tener las instancias para cuestionar cosas, y cuando haya que cambiar estándares los cambiamos, no es problema. Los estándares son muy buenos también. La inercia es una cosa que puede ser buena o puede ser mala. Normalmente es buena cuando los estándares y los hábitos son buenos, pues. La inercia es muy buena porque pues, mantiene un impulso en la dirección correcta, en hacer lo que uno tiene que hacer. Y puede ser muy mala cuando lo que uno tiene que hacer ahora es frenar esa masa que se está moviendo en una dirección, pues le quiere cambiar la dirección o la velocidad o lo que sea. Luego viene el cuarto, que son los mismos conflictos sistémicos, pero por falta de conocimiento, por las cosas que decía Daniel hace un rato. Dice, es que si nos tienen inundados de puros supuestos equivocados, a lo cual yo retrucaba, pero sí es que lo gracioso es que en paralelo están los supuestos correctos también, pero ganan los fáciles, los que son facilitos de calcular. Los otros están como reservados a un grupo de personas y que tampoco lo escuchan mucho. Entonces, por ahí es donde siguen preservando esos conflictos. Y el quinto es un conflicto muy particular, que es la desalineación entre autoridad y responsabilidad, que es no entender muy bien en qué consiste la delegación. Y hay todo un artículo de Ligolrat al respecto. Y entonces cuando uno toma en cuenta eso, y toma en cuenta lo que dice aquí en este artículo, dice, oye, ¿hay alguna herramienta que nos permite alinear a todo el mundo? Y nosotros decimos sí, la tenemos en Goldratt Consulting, se llama el árbol de estrategias y tácticas, que es una herramienta de enfoque, perdón, una herramienta de comunicación, de sincronización y de enfoque, esas tres cosas, de comunicación a todo el mundo de qué es lo que debe hacer, de sincronización para que todo el mundo sepa cuándo debe hacer qué cosa, y de enfoque para saber que esas son las cosas que hay que hacer y no otras, y que cuando tiene tiempo no se ponga a hacer otras nada más que para estar ocupado. Interesante, interesante que de otras empresas con otros pensamientos vamos convergiendo en ideas también fundamentales. Así que, ¿qué opinan al respecto del artículo? ¿Quedaron sin habla Sí, en el comentario? Ah, perdón. hay Claro. que mirar el contexto, ¿no? El contexto sobre el cual se trata la temática. Eh, Porque indudablemente, pues el contexto determina el impacto y también determina algunas cuestiones cosas con el concepto. Hay empresas muy grandes, digamos, donde una dependencia realmente está perdida de poder interiormente servirle al todo, mirándolo desde el punto de vista sistémico, y es prácticamente un órgano que en un momento dado hay que ponerle atención, digamos, mirándolo desde el punto de vista de salud de la organización. Eh, yo tuve, por ejemplo, un caso
en donde en una organización significativa dentro de una macroorganización, o sea, una organización de 800 personas, entre directos e indirectos, en una organización de 50.000 personas, pues se hizo el tema de mirar, de ponerse en los zapatos del cliente y como órgano, mirar la salud interna de ese órgano. Entonces es como miembros de un equipo. Nosotros en un momento dado, por ejemplo, un equipo de fútbol, puede ser que uno de los individuos del equipo de fútbol eh, tenga internamente, esté con unas debilidades y debe resolverlas, y esas debilidades pueden ser en un momento porque no está mirando cómo son esas interrelaciones sanas. Entonces a mí me parece que debe haber un balance y un cuidado al hacer la aplicación en el contexto. Para digamos, diría yo que debe haber un equilibrio entre perder la razón de cómo es la conexión de equipo. Lo que debe primar es la vista sistémica, la vista sistémica. Pero podría ser necesario evaluar, según las circunstancias, qué tanto se podría como considerar una falacia por sí misma, sin considerar el contexto en el cual se esté revisando la temática. Lo que está diciendo Luis Miguel es que hay algunas circunstancias donde todavía la visión del cliente interno la conservaría. Sí, sí, correcto, Ya, y lo que dice el autor del porque artículo no, es vote todas esas barreras y nadie es cliente de nadie. Aquí somos todos parte del equipo. Yo soy de ese equipo, yo soy de ese grupo. sí, yo diría que el tema es verlo según el contexto, o sea, esa es como mi posición, o sea, según el contexto, Uy, revisar esto va para más el largo. elemento. y nos consumimos el tiempo en otro tema. Entonces, lo vamos a traer de vuelta el artículo para el próximo jueves. Pero antes de eso, Gustavo quería decir algo. No, me interesa, me parece que estaría bueno retomarlo el jueves que viene, porque se nos va a terminar el tiempo. Sí. Anticipo dos cosas. Por un lado, creo que hay un concepto que se mezcla. Hay hay una cuestión en cuanto al ciclo del pedido que no se está realizando correctamente, donde se mezclan los conceptos entre reclamo y queja, en cuáles son las condiciones de satisfacción. Y lo estoy experimentando con un cliente actualmente en el cual estamos implementando TOC y una herramienta informática que usa TOC, una aplicación, no sé si puedo pasar el nombre, pero la verdad que es súper útil para No, las sí pymes. puede. Bueno, estamos usando OTIF 100 y realmente lo que nos permite es dar elementos, afirmaciones, sobre los cuales efectuar un pedido y sobre los cuales quien está recibiendo un pedido de múltiples clientes internos tiene criterios, afirmaciones objetivas para decir, mira, para poder atender tu pedido tengo que descuidar esto otro. Y me estoy refiriendo cuando en una pyme, dos jefes, dos dueños, le están pidiendo a una misma persona que resuelva una cuestión. Y OTIF lo que nos está dando son colores para decir, mire, yo puedo hacer lo que usted me dice, usted es el dueño, pero yo aquí tengo prioridades. Si yo atiendo lo que usted me dice, estoy poniendo en riesgo el objetivo de la organización, que está, entiendo yo, por encima de los objetivos de las partes. Entonces, hay dos cuestiones a atender. Lo que es el ciclo del pedido y cómo una persona tiene la asertividad para poner límites y decir, mire, tenga en cuenta esto, acá tengo prioridades que atender. Esta es una cuestión, ¿no? Y otra cuestión tiene que ver con no perder de vista el objetivo organizacional.
En el medio, ese objetivo organizacional se puede articular en equipos de trabajo y me parece sumamente valioso. Pero me parece que no son cuestiones excluyentes. Nada más que eso. Próximo jueves entonces vamos a tratar el tema. Posiblemente queda medio minuto para hacer un aporte aquí rápidamente. Sí. Mira, lo que estoy viendo es que el planteamiento del cliente interno, el cliente y proveedor interno, corresponde a un enfoque de optimización local, ¿no? La manera de que yo logre mejor lo que en esta unidad se hace es que el demandante demande mejor, por ejemplo. La opción contraria, que es el trabajo en equipo, requiere los elementos que tú estabas anunciando ahora. Necesita de una sincronización de ese equipo para poder trabajar en conjunto. Necesita que todo ese equipo esté enfocado y por lo tanto se necesita que ese norte sea compartido y bien comunicado. Y entonces ahí es donde esta herramienta a la que hacías alusión hace un momento es muy importante, que es el árbol de estrategia y táctica. Entonces, en ese caso que estás buscando lo que nombraba Gustavo hace un momento, que es el objetivo organizacional, ¿no? Estás buscando el óptimo global y no el óptimo local. Entonces yo creo que sí, el trabajo en equipo, pero no como algo que suene bonito, sino como algo que para que sea práctico necesita una herramienta y la herramienta ya existe y la tiene TOC, que es nuevamente el árbol de estrategia y táctica. Eso es lo que quería decir sobre ese punto. Hay más herramientas todavía, entonces yo creo que el próximo jueves podemos hablar de cómo existen ciertos mecanismos que uno puede automatizar para sincronizar a organizaciones incluso gigantes, así de 50.000 personas, 100.000 personas. Mecanismos que se llaman amortiguadores. Los amortiguadores son sincronizadores. Los amortiguadores son sincronizadores. Vamos a hablar de eso. ¿Listo? Muchísimas gracias por su asistencia y activa participación el día de hoy. Y estaremos retomando este tema el próximo jueves. Fantástico. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo. Saludos a todos. Saludos.